Hola, hola. Es con un botoncito que está aquí. Ahí está, sí. Hola, buenos días, Salvador Franco de Love Cinema. Me gustaría saber un poco la génesis en la que surge este proyecto, si nos puedes compartir brevemente, y también si es una génesis compartida, y si puede ser un poquito más precisa en el desempeño como productoras de ellas tres, o coproductoras, si fue más en la parte creativa o ejecutiva o también salarial y todo eso, ¿no? O sea, creo que la génesis de este proyecto es como que hubo muchas cosas que pasaron al mismo tiempo. Una, sin duda, las ganas de seguir trabajando juntas. O sea, eso sí era como, acabamos la prensa de Las Niñas Bien y fue como, ¿ya? O sea, ya nunca más nos va a tocar este ensamble, ya se acabó. Y dijimos, no, pues nosotras decidimos lo que hacemos, ¿no? Pues hay que hacer algo juntas. Me acuerdo que saliendo de alguna entrevista con Ilse, después de hacer Las Niñas Bien, me decía, ya, pero hagamos una comedia, ¿no? Ya basta. Y luego sucedió el Me Too, ¿no? Todo esto estaba pasando al mismo tiempo y algunas de nosotras nos involucramos muy de cerca con Ya es Hora, que se acordarán que fue este movimiento, ¿no? Que estuvimos aquí justo en la Cineteca haciendo un despapalle durante los Arieles. Y yo empecé a ir a las asambleas de las escritoras, a las de las cineastas, ¿no? Y me empecé a involucrar como en este mundo, como de las... Pues sí, de los grupos organizados de feministas, y veía con mucha admiración y mucho amor cómo las mujeres estaban intentando organizar y también lo difícil que era y cómo pues estas cosas son complejas y aparecen los protagonismos y hay muchas cosas que lo arruinan. Todo eso estaba pasando, tenía yo la oportunidad de desarrollar un proyecto con Exile, que es la productora que... Y pues de pronto cayó la pandemia, o sea, ¿viste cuántas cosas? ¿Cuántos rayos? Y este fue mi proyecto de pandemia. Estos guiones, el 1 y 2, yo los escribí durante la pandemia. Y fue como, pues, una locura, ¿no? Luego salir a pichar esto, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo pichas? Y recuerdo que, claro, era muy difícil de explicar porque yo decía, es como Charlie Kaufman, ¿no? Es como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pero mezclado con feminismo y con... y las reuniones de venta y de pitch terminaban siempre como con las ejecutivas de los estudios diciendo, yo no sé cuál es mi herida patriarcal, cuál será mi, ¿no? Y como que se volvía una cosa como muy terapéutica, entonces había algo que sin duda estaba resonando ahí y había algo, ¿no? Que latía. Después, she's here. Perdón. Te presento para que me presentes y te Sí, ¿no? por favor. Ileana Rodríguez, la reclamo. Perdón. No, estábamos ya haciendo tiempo para no estar como en silencio incómodo. Una disculpa enorme. Voy a justificarme. Llevé a mi hijo a la doctora, pero todo bien. Que creo que tiene que ver un poco con la liberación. Voy a acabar de contestar al compañero cómo se involucraron como productoras las chicas. Para mí fue muy importante, yo fui muy energética con eso, con ellas. Les dije, esto tiene que empezar a pasar aquí, ¿no? Ustedes tienen un valor, ¿no? Público y mediático que tienen que empezar a redituarles, tanto económicamente como tienes que ser un poco más dueña de tu trabajo, ¿no? No nada más eres la actriz que ponen en la pantalla y entonces sí tuvieron una retribución por ser productoras ejecutivas, que para mí es ya tu carrera lo amerita. Como digo, estuvieron muy involucradas en jugar con qué personajes, dónde se querían meter, qué callejones querían explorar. Y luego algunas, como que claro, cada una tiene una personalidad muy distinta. Ilse no quería meterse tanto en temas de producción, Joana un poco más, Cass es muy, se metía mucho con los guiones, con los diálogos, ¿no? Entonces cada una tuvo como su aporte distinto. Felicidades, se me olvidó decir. Gracias. Una locura. Pero ya llega. Felicidades, sí. Ilse está muy emocionada. Me la topé en el aeropuerto y me dijo que estaba muy emocionada con su rol de productora, que está como encontrando ahí también. Quería como agregar a lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Yo justo quería, primero que nada, felicitarte.
qué serie tan necesaria, qué historias tan necesarias hoy en día. Y justo ahora que hablabas del rol de las chicas como productoras, mi primera pregunta es, ¿cómo elegiste el papel para cada quien? Porque me da la impresión que se pudieron haber rotado, o sea, podrían las tres jugar con los 3 o más personajes que interpreta cada una, ¿no? Sí, me acuerdo que al principio, era cuando el equipo se empezó a formar, me decían, pero entonces, ¿quién va a ser la de las telenovelas? ¿Joana? No, ¿no? Como que nadie entendía quién iba a ser a quién. Y lo que les decía hace un ratito es que hablábamos mucho de las heridas propias, ¿no? Y cómo un poco esta serie ha sido como un dispositivo para cada quien para enfrentarse a lo que le lastima, le duele. Cass tenía mucha bronca con el rollo de sexualizarte como actriz para conseguir cosas, con tener followers, ¿no? Con ser un poco este personaje que le cuesta mucho trabajo en la vida real. Y yo le decía, pues vas, ¿no? Y una güerota así, va, ¿no? Joe un poco perdió su glamour socialité que siempre la acompaña, y les decía que le propuse hacer un Monster, un Charlize Theron en Monster, y Ilse pues tiene esta cosa muy doble que desde Las Niñas Bien nos reíamos mucho, como la izquierdosa en Chanel, ¿no? Sí, y aquí puedo interpretar las dos, la izquierdosa y la Chanel, y luego la izquierdosa en Chanel también. Exacto. Me encanta, Ale. Y no sé si ya lo compartiste, pero para ti, ¿cómo empezó la liberación? ¿De dónde nace? Híjole, pues, o sea, hablaba un poco de la génesis ya del Me Too, del Ya es hora, pero quizás a título personal, como para decir algo distinto a lo que ya dije, o sea, creo que yo he estado muy comprometida, y quizás mi papel en Ya es hora estaba más dirigido hacia como encontrar las maneras de producir, filmar, escribir, dirigir desde un verdadero female gaze, ¿no? Desde la mirada femenina, que es básicamente ampliar la mirada e incluir la experiencia de las mujeres en la experiencia humana, que es lo que vemos en las películas, y yo siento, o por lo menos me lo han dicho personas que han visto La Liberación, que La Liberación sí se siente como una conversación entre amigas, como que las cosas que pasan, el punto de vista, el lugar desde el que se posiciona la serie es ese, no es, o sea, todas vemos la escena de ginecólogo y decimos, ajá, o sea, tal cual, lo acabo de pasar ayer, ¿no? Y creo que eso me importa mucho y me importó mucho, y esta fue, pues, digo, además de las ganas de sumar a la conversación del feminismo, que siento que siempre tiene que ir avanzando y complejizándose y polemizándose, ¿no? Y ponernos en el lugar más incómodo para resolver ciertos intríngulis y no estar nada más, digamos, diciendo lo que todo el mundo dice y redundando en el discurso que ya está afuera, ¿no? Quiero que me cuentes, ahorita que mencionabas la escena del ginecólogo, me llamó muchísimo la atención, que es ginecólogo diagonal psicólogo, ¿no? Creo que lo último que yo haría es abrirme así con mi ginecólogo. ¿De dónde salió este personaje? ¿Cómo se te ocurrió? Pues yo tengo una relación no tan así, no soy muy cercana con mi ginecólogo. O sea, le hablaba. Yo, sí, es que estoy haciendo esta serie y, ¿no? Okay. Como que, y platicamos mucho con el penecillo ese de plástico adentro de mí. O sea, sí es como algo que pasa. Y claro, yo quería hacer un juego ahí como psicoanalista, ginecólogo, ¿no? Y como una relación rara con tu cuerpo. O sea, cómo a veces hacemos eso, y creo que Carmen hace eso, ¿no? El personaje de Carmen está muy en su cuerpo, necesita expresar las cosas a partir de su cuerpo, de sus dolencias, se hace daño, ¿no? Y en realidad pues tendría que trabajar un poco más su alma, entonces no va a ir a un psicólogo, pero sí va a ir a chorearse a su ginecólogo. Y además es eso, que uno nunca está más frágil y vulnerable, siento, que cuando estás ahí con el ginecólogo con las piernas abiertas, o sea, sí, igual, y si te abres de esa forma física, pues es más fácil, personajes como ella, abrir la parte emocional. Ale, ahora que decías lo de la mirada femenina, sí, justo vi lo que creo que ustedes también vieron, que fueron los primeros 2 capítulos de La Liberación, y es eso, es literal, nos llevas de la mano a través de la mirada femenina. Creo que va a haber mucha gente ofendida y enojada, ¿no? Sí, hemos ofendido, sobre todo señoros, sí, o sea, sí. En algunas proyecciones
nos han abordado señoros enojados, como que nos van a matar a todos, o qué, o sea, es como Plaza Sésamo del feminismo, o sea, tampoco te lo tomes tan literal, ¿no? Es un juego, es una farsa, estamos hablando de las cosas que han pasado y tratando de darle sentido desde el juego, la comedia. Luego la serie agarra rumbos que ya verán cuando la maratonien el 17 de enero, pero pues también de eso se trata, ¿no? O sea, de que te sientas incómoda con ciertas cosas que están pasando, que además, no sé tú, pero en mis conversaciones con amigas, estas cosas se han dicho. Sí. A mí lo que me pasó con el primer capítulo sobre todo es que dije, así se siente una marcha del 8 de marzo. O sea, todo esto que estoy viendo es lo que estoy sintiendo cuando voy y marcho cada 8 de marzo. ¿Fue esa tu intención? Sí y no, o sea, como que por un lado yo me quería alejar de la gloria de las causas feministas que me parecen gloriosas, ¿no? Me parecen, o sea, las marchas, las ocupas, no todas las movilizaciones de las feministas me parecen maravillosas, pero yo no quería que mi serie se colgara de esa gloria, ¿no? Quería que, por eso ni visualmente ni las consignas apelan a la realidad, ¿no? O sea, como que, claro, las parafraseamos y hacemos cosas similares, pero siempre estamos como un poquito en una realidad paralela que no es la realidad, no son los colores, no son los pañuelos, ¿no? O sea, hay como algo que yo no quería utilizar a favor de la televisión ni a favor de ninguna plataforma, ¿verdad? Porque no hay que lucrar con las causas justas, ¿verdad? Pero un poco siento que sí, que la lucha, la causa es esa, y por eso es que pues imposible separar una de otra. Lo acabas de responder. Mi pregunta era, ¿por qué quedó fuera verga violadora a la licuadora? ¿No? Sí, no querías usar literal. Sí. Bien, me gusta, muy, muy respetable también, Ale. Sí. Te quiero felicitar nuevamente. Bueno, y entonces, se van a herir sentimientos susceptibles. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cuál es la respuesta? Híjole, la verdad que nos importa poco. A mí me preocupa, y no lo digo como, no me preocupa en un sentido como que tengo miedo, sino que me quiero fijar o quiero ocuparme de lo que nos pase en la conversación feminista, ¿no? Creo que estamos en una etapa donde el péndulo, aunque odio el concepto del péndulo, pero está yéndose a la derecha muy cañón y al conservadurismo, y siento que el discurso feminista, como todos los buenos discursos, al ser cooptado por el capitalismo y por el sistema, se vuelve inofensivo, y siento que hay que seguir pateando el avispero para que se vuelva a como activar la potencia de lo que tiene que suceder, ¿no? Y siento que la conversación tiene que ser incómoda, no puedes sentarte rico a ver cómo las víctimas del patriarcado sufrimos, ¿no? Yo no quería hacer una serie como, ay, palomitas, y me quedo dormida mientras veo cómo somos victimizadas las mujeres, ¿no? Para mí era como, no, yo quiero ser sujeto y quiero hablar de cómo sí el nuevo poder que nos trajo el Me Too, porque claro, muchas cosas no han pasado, pero lo que sí ha pasado es que el poder sí se redistribuyó un poquito, y cómo las mujeres, al ser personas, podemos usar ese poder bien, mal, corruptiblemente, violentamente, en pos de la justicia que no existe en nuestras sociedades, pero digamos, somos personas, entonces podemos ser villanas, podemos ser todo, ¿no? Y esa es como la posición desde la que yo quiero realizar mi activismo. Yo no quiero ser pura, santa, buena, una planta de sombra, ¿no? Yo quiero ser un sujeto que la caga, que acierta, que está ahí afuera. Y que lo dice así tal cual, la serie, en el episodio 2, si no me equivoco. Ale, quería preguntarte, tengo como conflicto en hacer esto porque me choca que tengamos que comparar dos mujeres, dos proyectos
feministas, cada uno muy a su estilo, y no es mi intención en lo más mínimo, pero sí recuerdo cuando estrenó Barbie hace unos años, se le criticaba por hueca, por rosa, por cómo este no es el feminismo, esto es un feminismo muy básico y tal. Siempre yo pensé que era una muy bonita manera de un primer acercamiento para nuevas generaciones, que además nos dan más vuelta, ¿no? Las chavitas nos dan 1000 vueltas en cuanto a feminismo y demás. Pero sentí que era una muy buena aporte, una muy buena manera de sembrar la semilla y de que la gente pudiera investigar más. Y siento que con la liberación, te digo, no por comparar ni mucho menos, pero es eso, estás como llenando esos huecos para la gente que quizá apenas se le sembró la semilla. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo cuando salió Barbie dije, mira, pues ya estábamos editando, ¿no? Y ya estábamos muy avanzados. Y vi como las puertas que comunicaban a los proyectos. Pero sí siento que Barbie, voy a criticar Barbie, perdón, pero lo que le pasa un poco es que sí suscribe al discurso oficialista del feminismo, ¿sabes? Y yo creo, quizás porque esa es mi personalidad, y me gustan los villanos y la gente deleznable ¿no? Y los personajes como que no son lindos, buenos, honorables. Como que siento que acá estamos tratando de entrar al discurso desde un lugar como bien incómodo, ¿no? Que todas era como, uy, qué padre sería decir las cosas que sí nos gustan y que sí queremos y que sí creemos, ¿no? Pero aquí pues era como, bueno, vamos a entender a las malandras que están defendiendo güeyes, ¿no? Y que están haciendo estas cosas porque por algo lo están haciendo, son parte del sistema, son parte de lo que está pasando, ¿no? Si no todo es blanco y negro, hay muchísimos grises en la vida real. Y bueno, sin embargo, al final sí es un proyecto de una super plataforma, ¿sabes? Y también es una serie de televisión. Entonces, ¿cómo haces para hacer ambas? Para tener la conversación incómoda, para sembrar semillas y dudas, y también para complacer, pues, a los corporativos, señoros corporativos. No, hablaba hace rato de que justo fue una relación y una experiencia muy respetuosa y como que me admira, ¿no? O sea, me parece increíble que Prime haya decidido respetar mi voz autoral y quizás es por mi recorrido, mi carrera, y lo voy a decir así, o sea, sin humildades falsas, o sea, creo que estoy en un momento donde eso podía suceder y ellos decidieron confiar en, bueno, ya está loca, pues ya, ¿no? A ver qué. Y claro, fue duro, o sea, hemos peleado y yo creo, o sea, y conmino a mis compañeros creadores que hay que traer el machete en la mano y hay que defender tus ideas y lo que quieres hacer y lo que quieres decir. Tenemos que acabar un poco con este priismo televisivo que tenemos donde eres un proveedor y tu cliente siempre tiene la razón, ¿no? Hay que un poco, o sea, sí, dignificarnos nosotros mismos y yo creo que sí es parte de nuestra chamba como creadores, darnos a respetar. Por supuesto que tú estás en un momentazo y por supuesto que abajo las falsas humildades y demás, que bueno, a mí es algo que admiro mucho tuyo, que siempre te das tu lugar sin ningún tipo de pudor y eso es a lo que aspiro más que nada en este mundo, pero no nada más eres tú, o sea, también tienes un súper elenco, Ale. Sí, pero digo, creo que, o sea, todo empezó en la sala de mi casa, ¿no? Sí. Con este súper elenco que tienen ahí. Tomando cervecitas y diciendo, bueno, y claro, desde ahí es muy fácil convocar a la bandota y bueno, tengo que hablar de Diego Boneta, obviamente, a quien yo no conocía, con quien no había... llegó? Pues Diego tiene una relación muy sólida con Amazon, entonces era un poco como algo que estaba ahí dado. Había un personaje... O sea, Diego era el personaje de Cassandra en la vida real. No, pero sí, un poco, ¿no? O sea, no, había este personaje y yo soy muy fan de miscastear, de hacer casting contrario. O sea, si esto es o sea, lo que menos te esperas, eso es lo mejor, ¿no? Si vas a hacer un barrio bajo, que no sé qué, pues que sea el que menos... Y en ese casting extraño va a haber una narración, va a haber una historia detrás, ¿no?
Creo que eso, por ejemplo, es difícil, ¿no? Como creadores, como que hacer que una plataforma... Luis Miguel nunca va a dejar de ser Luis Miguel. Pero te tengo que decir que... con eso, me parece. No, a mí Diego me decía, el día que estaba en Jesucristo, haciendo ligas para que se le botara el músculo, o sea, me decía, güey, está increíble dejar de ser Luis Miguel para empezar a ser Sexy Jesus. Y yo, totalmente, eso sí es otro nivel. De aquí en adelante, Sexy Jesus. Me decías que... 10, perfecto, ok. Sí, me gustaría... Yo sé que la intención nunca es darlo todo partidito y en la boca, pero ¿qué es lo que quieres que una vez que terminemos de ver La Liberación nos llevemos cada quien de tarea? Yo la neta sí veo La Liberación, o esa era mi intención cómica, de como comediante, que me auto percibo, como hacer un Plaza Sésamo del feminismo, o sea, sí hacer una cosa como que es explicar el feminismo, un poco el tono de La Bruja, ¿no? La Bruja habla con, bueno, eso es, ¿no? Y te está leccionando de una forma como muy, sí, como muy elemental, ¿no? Que no está rompiendo, no está dando ninguna verdad así como súper innovadora, pero creo que está ejemplificando a partir de esta gran analogía que es el medievo, que un poco viene, voy a empezar a hablar del medievo, viene de que yo estaba leyendo el Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que es un libro que habla de cómo el patriarcado, como lo conocemos, se establece en los tiempos del medievo, en el siglo XIII, y claro, ¿no? Entonces la sociedad arremete contra las mujeres, contra su libertad, contra la libertad de decidir si se embarazaban o no, y las esclaviza un poco, y digamos, nuestra sociedad se construye y nuestra opresión se construye en ese momento. Entonces decía, ¿cómo puedo traer eso? Porque seguimos viviendo bajo esas normas, ¿no? O sea, seguimos viviendo esas ideas medievales hoy. Entonces este medievo, ahí está mi medievalista favorita que me ayuda a escribir esos diálogos tan complicados. O sea, yo quería hacer un medievo muy lleno de anacronismos, ¿no? Un medievo que fuera muy contemporáneo, que estuviera como manchando, o el presente estuviera manchando ese medievo y fuera una cosa más loca, mental, Charlie Kaufmaniana. Que creo que es... O sea, una de las magias de La Liberación es eso, es como estos saltos en el tiempo, estos paralelismos entre la historia y la vida actual, y que son cosas e ideas que, como dices tú, todos lo hemos hablado, todas lo hemos sentido, pero de pronto ver las imágenes empalmadas una con la otra es mágico, no sé. Felicidades, Ale. Qué lindo, pues sí, no sé si ustedes, sé que ya hubo sesión de preguntas y respuestas, No, pero quizá... había sido una, no me como para Tenemos otra por allá arriba. Hola, ¿cómo están? Esteban Macías de Multimedios y estoy aquí escuchándote y se abren cualquier cantidad de puertas, me parece que al diálogo y a la polémica, porque evidentemente y parto de que conoces la lucha, el activismo, la situación del Me Too y la... no quiero ofender la palabra, o la tropicalización a nivel nacional con todo lo que requiere la sociedad de nuestro país. Independientemente de eso, también hablas de que tiene que evolucionar el feminismo para que se vaya también en estas pláticas incómodas, acomodándose a una actualidad. Y luego también me hablas de esta situación por la que atraviesan todas las mujeres, que evidentemente uno como hombre las puede llegar a empatizar, entender, pero no a vivir, porque simplemente la situación de género no nos lleva a abrir las piernas con un ginecólogo, por poner el ejemplo más claro. Pero sí me parece que en tu serie encuentro una posibilidad de aceptación de responsabilidad también de las mujeres en la situación actual. Es decir, el arranque de este movimiento y el Me Too le echaba toda la carne al asador a los malditos hombres. Lo quiero poner muy blanco y negro. Y creo que han pasado los años y hoy, después de pandemia y después de 10 años de eso o más, yo creo que estamos llegando al punto en donde las mujeres también podrían
hacerse responsables de por qué está esa situación y por qué un asistente de un director quiere firmar un NDA para que no haya una bronca legal, o por qué la esposa quiere conservar su nivel de vida o el papá para su hijo, a pesar de todo ello. ¿Estoy en lo correcto si también quieres abrir la conversación a la responsabilidad de las mujeres por lo que también les ha pasado históricamente? Quiero hacer 2 apuntes antes de contestar a esa pregunta final. Una es el problema con la mirada masculina en los medios, en el cine y en la televisión, es que ha obligado a las mujeres, nos ha obligado a ponernos en sus zapatos todo el tiempo. Yo nunca me he excitado viendo a una mujer cantando en un escenario, pero he tenido que vivir esa experiencia a través del cine, ¿sabes? O sea, hemos tenido que cumplir con ese mandato de yo me puedo poner en tus zapatos y entender la experiencia masculina, porque desde que nació el cine, los medios y el medio me ha forzado a hacerlo. Ahora me resulta muy curioso que es como que digan, ay, ahora yo tengo que empatizar con alguien que va al ginecólogo y habla. Pues sí. No tengo, o sea, lo hago, no tengo. No, bueno, pero lo que quiero decir es que, claro, pero nosotras ni siquiera nos lo preguntamos, porque es una cosa sistémica que tenemos interiorizada, y el female gaze se trata justo de eso. El otro día hablaba con un amigo de The Substance y me decía, me trastornó, ¿no? Sentí que me crecían tumores, y yo, claro, es que tú nunca habías tenido que hacer ese ejercicio de empatía con una mujer, ni habías visto este dilema, este drama desde el interior de un personaje, siempre lo habías visto teorizado, ¿no? Siempre estaba pasándole al otro, a la otra. Entonces creo que eso como que tiene que estar en la conversación. O sea, no te estoy regañando, pues te estoy diciendo que es algo que contemplar, ¿no? Antes de hacer esta pregunta. Y luego diría que yo no digo que hay que movilizar la conversación con respecto al feminismo. Lo que digo es que el feminismo es una conversación. Yo no digo, está estancado, hay que movilizar. No, lo que estoy diciendo, siendo que es una conversación, ¿cómo puedo yo, cineasta, escritora, directora, como añadirle a esa conversación elementos que pateen el avispero, que incomoden, que aceleren esa conversación, que aporten, ¿no? Creo que el peor ángulo posible es decir, bueno, ustedes también tienen que tomar responsabilidad por lo que está pasando, porque ustedes también pueden usar el poder de manera negativa. Creo que lo importante es clavarse más bien o enfocarse en las mujeres somos personas, somos buenas, santas, corruptibles, malas, nos cansamos, nos equivocamos. Y esta un poco hiperexigencia ahora de no ser personas, para poder ser personas, pues es, ¿sabes? O sea, no siento que sea un tema de responsabilidad, creo que es un tema de repartición del poder, que por supuesto que mueve las cosas y que por supuesto que requiere de responsabilidades compartidas y de entender que pues la sociedad tiene que ir modificándose para que la experiencia de las mujeres, que somos la mitad de la población, esté incluida en la experiencia humana, ¿no? Una más, nada más. Ok. Iba a decir algo, pero mejor que lo digan las demás personas. ¿Quién? ¿Quién? No. Hola. Juan Carlos del Centro de Reforma. Yo, lejos de entrar por el tema, solamente me gustaría saber, en algún momento hay 2 temas que me interesa saber. ¿Se integra el actor que interpreta al director? O sea, si lo vamos a ver o no. Y la otra es, en algún momento se dice, hay que creerles por ser mujeres o algo así, me da la impresión. También creo que pues, hay un punto de responsabilidad que no sé si después en los episodios se aclare, porque pues, también me lleva a un extremo de decir, siempre les vamos a creer que es lo mismo, o sea, sean hombres o mujeres. O sea, hay muchos casos que ha pasado lo contrario, ¿no? De que lo dijeron y no. Es una duda. Pues te invito a que veas el resto de la serie donde esas dudas se contestan y se extienden. Creo que hay algo distinto en la liberación del resto de los contenidos que pueden existir allá afuera sobre la mirada femenina, y es
precisamente eso, Ale, que tú estás incluyendo que somos seres humanos con lo bueno y lo malo que eso implica, que nos equivocamos, y creo que vi lo mismo que ustedes, los primeros 2 capítulos, pero yo veo ahí muchos personajes imperfectos, y yo veo ahí mentiras, y yo veo ahí, sí, acciones cuestionables también por parte de mujeres, ¿no? Totalmente, pero bueno, pues tenemos agencia porque somos personas. Muy bien, pues no, iba a decir, me acuerdo, Ale, hace varios años nos topamos, estabas estrenando Las Niñas Bien en Toronto, y me dijiste, es que ya estuvo de las películas de road trips de 2 amigos, ya estuvo de, o sea, también nosotras hacemos road trips, también nosotras, pues nada, felicidades, digo, no que no lo hayas hecho antes, pues, pero aquí está muy en la cara de todos, ¿no? Esta es la historia de las chicas. Totalmente. Por eso, aguanta, sigue los episodios hasta que aparezca uno, el hombre. Listo, ¿estamos? ¿Ya? ¿No? Bueno, yo quería más preguntas, ¿no? No se puede. Ay, una mujer, por favor, Diana. Échale. ¿Ya nos tenemos que ir o podemos...? Fue mi culpa, yo pongo los otros 10 minutos. Yo aquí, Como boda. Gracias. Buenos días, soy Espica Mendoza de Fotograma Púrpura. Yo tengo un comentario y una pregunta. Es una pregunta que le hice también apenas a un director. El comentario es como esta parte de, efectivamente las mujeres creo que cuando llevamos a cabo una liberación, digo yo soy testigo muy cercano de que cuando haces una liberación, cuando decides ya no estar como los estándares que te marcan, se castiga mucho, ¿no? Cuando eres mujer. Entonces, relacionado con la sustancia, tenemos que seguir un estándar siendo mujeres. Tienes que ser flaca, tienes que ser alta, tienes que ser rubia, tienes que ser infinidad de tabúes y cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a ese tema, muchas felicidades. A mí me gusta muchísimo todo eso que tiene que ver con la liberación y ser como una persona, una mujer que ya no quiere caber en esos estándares, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con la plataforma. Como creadora, ¿hasta qué punto pudiste defender la serie y la trama enteramente? ¿Y en qué punto a lo mejor tuviste que ceder un poquito de algo que tal vez pudiera ser muy castigable socialmente, ¿no? Es como la pregunta que te... Bueno, quiero comentar tu comentario, número 1, y porque creo que es importante decir que lo último que quiere hacer la liberación es adoctrinar o decir, o aleccionar, decir esta es la manera en la que tenemos que pensar esto. Lo que pasa con cada uno de los personajes es que a través de este hechizo extraño que sucede en esta asamblea, que ya verán qué es luego, son capaces de mirar hacia adentro, recordar su trauma, su herida, y a partir de ahí reconocer, ver cómo funciona eso en su entorno y por qué está haciéndolas ser como son, por qué está haciéndolas hacer cosas deleznables como defender a capa y espada a un cuate, y por qué, y cuál es el mandato que está ligado al patriarcado que te ha hecho hacer las cosas como son. Pero es una cosa muy individual, no es como hay que decir... No hay que cumplir, o sea, si tú quieres cumplir con los mandatos del patriarcado, pues va, o sea, hay una libertad, ¿no? Pero creo que es importante eso, como que cada viaje hacia la liberación es muy individual y muy personal y cada quien, o sea, yo llevo un año de flashback, resolución, o sea, yo digo, parece que hice una serie para yo tener herramientas, para yo sanar mi rollo, ¿no? O sea, bueno, y luego la plataforma, repito, o sea, han sido grandes cómplices, somos gente que llevamos en la industria muchos años, que hemos ido recorriendo varias etapas de nuestro trayecto juntes, y siento que cuando hay confianza a este nivel, digo, evidentemente hay cosas que tienes que negociar y eso también te ayuda como creador.
Lo que pasa cuando no te ponen límites es que pues las cosas se desbordan, ¿no? Y creo que yo amo las notas, siempre les digo, amo las notas, denme notas. Necesito tener ideas y para tener ideas tienes que tener notas. Algunas dices, ¿qué es esta tonta? ¿No? Como que horror, que obviamente no, pero bueno, es una pared contra la que estás rebotando tu cerebro y creo que es, o sea, lo máximo. Gracias. Ay. Hola por ahí. Hola, ¿qué tal? Pues muchas felicidades para empezar y quería preguntar ¿cómo sería tu forma de invitar a un público actual, digamos, a acercarse? Explico. Creo que estamos conscientes de que en la actualidad estamos muy acostumbrados, el público está muy acostumbrado a la literalidad y a un tipo de narrativa muy explicada, que incluso justo se aborda y se critica todo desde ahí y te piden explicaciones de todo. Hay 1000 videos de análisis de lo que significa esto, aquello, no sé qué. Y en la serie, pues es súper arriesgado, creo, y súper valiente que se toma su tiempo, ¿no? Para ir asentando cosas y para representar sentires. Por ejemplo, lo que mencionaban de la escena del ginecólogo, me encantó, o sea, me cayó el 20 de, claro, así se siente a veces, no es que realmente vayas a contarle tus cosas, pero sales de ahí sintiendo que descansó tu alma de alguna forma, ¿no? Y lo pusiste de forma literal. Entonces, creo que hay muchas cosas que se expresan así, que no es que realmente pase tal cual en la vida, pero que las estás poniendo en imágenes. Entonces, no estamos muy acostumbrados quizá a ese tipo de narrativa en las series. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a las mujeres también, para que se acerquen, no simplemente, sí, como que lo descarten pensando como que estás haciendo una serie en la que las protagonistas justo están defendiendo un hombre, ¿no? Y que no se queden con eso. Y también lo pregunto como para no quedarnos, por ejemplo, en el, por ejemplo, nosotros como críticos, en el que le gusta a quien le tenga que gustar y que le entienda a quien le quiera entender, sino como invitar desde un lado también como más abierto y más comprensivo con el público. A través de usar el privilegio de Diego Boneta. Me encanta. Poniendo a Diego, no, Gran gancho. obviamente no. O sea, chiste, LOL, pero... No, o sea, estos chistes se los digo a Diego y nos reímos, ¿no? Pero... yo pienso, o sea, al mismo tiempo te estoy diciendo, yo leí Silvia Federici, que es como una cosa académica súper alta, pero al mismo tiempo siento que mi misión era popificarlo todo. A mí me gusta el pop mucho, ¿no? Y comunicar las cosas a través del pop. Y claro, me gusta mucho el lenguaje cinematográfico complejo y ese es mi, ¿no? Mi ser artista. Pero también siento que vivimos en unos tiempos donde no se le da como nadie le tiene confianza al espectador. Creemos que el espectador es un tonto, un bobo, que no sabe leer imágenes y sonidos. Cuando estamos en unos tiempos donde hay memes que necesitas 3 doctorados para entender. O sea, es así de, wow, qué síntesis informativa tan cañón acabo de ver, ¿no? O sea, el lenguaje, ¿no? Los TikToks, los videos, ya hay una cosa que yo digo, y luego quieren que ponga un plano contra plano, porque no se vayan a perder en el espacio, no más, o sea, si estos niñitos ya hacen 7 personajes, o sea, como que la capacidad del espectador de leer imágenes y sonido ahorita está, o sea, y yo creo que hay que confiar en esa capacidad, y creo que si el pop nos está utilizando, pues hay que utilizar al pop, y quizás se vuelve una relación de utilización así infinita, pero yo creo que se pueden decir muchísimas cosas a partir de la cultura popular y de lo que es común y de lo que es fácil y de lo que es cotidiano. Y para mí quizás la misión en mi vida creativa es malviajar gente, ¿no? Despertar gente a las 3 de la mañana con, claro, ya entendí, ¿no?
eso no está bien. O sea, como no, siento que la misión del cine y la televisión no es nada más entretener y generar emociones, sino generar pensamiento, y eso se tarda mucho. Quizás no pasa, lo ves y en serio, te tienes que despertar a las 4 de la mañana como el meme del chavito ese de, ¿no? Ya hice las matemáticas y ya entendí lo que estaba escondido atrás de este cover de La calle de las sirenas que escucharán en el episodio 5. Ale, creo que sí, yo me dejé llevar por la emoción del feminismo y hablamos ya mucho de eso, pero ¿qué onda con el nivel de producción también? Con toda la razón del mundo, pero entienda, ¿por qué quieres traer a un personaje que hace, a un actor o a una actriz que hace personajitos en pelis indies para que haga a la mamá de Natalia Ruiz, ¿no? A Cassandra, o sea, estoy hablando de Tere Sánchez, que es una actriz maravillosa de este país, que siempre sale en la cárcel, o como, ya sabes, lidiando drogas en Tepito. Y acá, pues es como Louis Vuitton, y claro, y eso te cuenta una historia, hay una historia detrás, cómo esta mujer, pero bueno, Ofelia Medina, Dolores Heredia, Mariana Villegas, Francisco Barreiro, o sea, un montón de gente increíble, y pues el gran Diego que pues se rifó, porque también era una cosa muy difícil. Verán en los episodios siguientes cómo su personaje se va revelando y vas entendiendo quién es esta persona, o este concepto extraño, que pues eso, se rifó, y yo decía, ¿quién mejor para interpretar este villano que... De la liberación, está altísima calidad. Sí, bueno, o sea, ahí el equipo, pueden ir a mi Instagram, estoy haciendo posteos de todo mi equipo porque son gente impresionante, que además hemos trabajado juntos desde hace muchos años, con algunos no tanto, y que venimos de hacer peliculitas en el monte, en Tamaulipas, en la NASA, ¿no? Y claro, pues vas generando un callo que creo que también ahí está la confianza que una plataforma puede depositar en ti, ¿no? No es como mi ópera prima, o sea, es algo, ya. Pues creo que ahora sí ya se nos terminó. Gracias por venir. Gracias, Ale, felicidades. Todas así. Yo la voy a ver, tranquilas.